Continuamos con las informaciones acá en DNews y nos vamos de inmediato a Perú, porque la capital de ese país fue el escenario de dos actividades previas a la jornada de protesta convocada para este miércoles 19, que fueron por un lado la marcha por la paz de sectores conservadores opuestos a las manifestaciones y del otro una vigilia de jóvenes en memoria de los fallecidos en la protesta de inicio de este año. El legislador Alejandro Muñante, del partido ultraconservador Renovación Popular, encabezó la denominada Marcha por la Paz en el centro de Lima, junto a otros integrantes de su grupo político y representantes de iglesias evangélicas en el país que llegaron portando banderolas y globos blancos. Muñante compartió en sus redes sociales una imagen encabezando la marcha con una bandera del Perú en la que afirmó que miles de peruanos nos unimos hoy por el futuro del Perú, como el lema "Por la paz somos más". El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo en entrevista con RPP Noticias que la Policía Nacional tiene 24.000 efectivos preparados, entrenados, capacitados con el equipamiento, tal vez no el necesario, pero sí para poder responder a estas expectativas de una masiva movilización en Lima. En las protestas que se produjeron tras la sucesión constitucional en la presidencia de la República, hubo cerca de medio centenar de muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden entre diciembre y febrero pasados. Las movilizaciones estallaron en Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, después de haber anunciado un autogolpe de Estado que ninguna institución acató y por el cual está detenido en la cárcel de Barbadillo por los delitos de rebelión y conspiración. Por su parte, la vigilia que llevó el lema "No más muertos por protestar" se realizó frente al Palacio de Justicia en el centro histórico de Lima, con diversas pancartas, flores, velas e instalaciones que emulan lápidas negras con los nombres de los fallecidos. Escuchemos las declaraciones de Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros de Perú. Los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho de reunión, el derecho de manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica e invocamos a las autoridades a aplicar, conforme a ley, el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo. Lima, 14 de julio del 2023. Eso es todo. Muchas gracias. Y para conversar sobre la preocupación que existe en Perú respecto a estas protestas anunciadas para el día 19, tomamos contacto a esta hora con Wilfredo Pedraza, exministro del Interior de la República de Perú, en el gobierno de Ollanta Humala, que le agradecemos este diálogo y esta comunicación a esta hora con DNews. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Luciano, buenos días, a su disposición. Muchas gracias. Cuéntenos, Wilfredo, ¿cuánta es la preocupación que existe en la sociedad peruana respecto a estas manifestaciones anunciadas justamente para este día, donde se esperan cerca de 13.000 personas en las calles, según han pronosticado las autoridades peruanas? Bueno, hay diversa preocupación dependiendo de qué sector. Desde el gobierno, la mayor preocupación es que las marchas se puedan tornar violentas y consecuentemente puedan haber heridos hasta fallecidos, como en diciembre del año anterior. Desde el lado de quienes convocan la marcha, pues tener el número de manifestantes suficientes para hacer temblar al gobierno y lograr algo de las demandas que plantean. Desde el sector productivo, una enorme preocupación, porque está claro que los días que pueda durar este evento, que comienza este día miércoles, pues la economía en Lima particularmente se paraliza, el sector productivo se afecta, el centro de Lima se cierra y consecuentemente las economías se ven notablemente afectadas, de manera tal que hay, diría, una preocupación general desde todos los sectores que espero pueda ser manejada en los siguientes días. ¿Qué le parecen las medidas que han anunciado las autoridades del gobierno peruano antes, los días previos, para la espera de esta jornada de protestas? Bueno, a diferencia de las marchas del año anterior, que agarró al gobierno actual comenzando apenas la gestión,
Hoy tienen experiencia, tienen mucho más personal, tienen más equipamiento. En realidad son 7.000 hombres nuevos a los que hay que añadir un número importante más, y llega finalmente a los 21.000 hombres efectivos policiales que podrían participar en el acompañamiento o control de disturbios. Diría que al gobierno hoy le agarra una marcha así, mejor preparada, con más logística, con mayor experiencia también en el manejo de conflictos, con mucho más contactos en la sociedad civil, de manera tal que ellos esperan controlar cualquier situación complicada. Se va a respetar la marcha, la protesta es un derecho en el Perú, consecuentemente quienes quieran marchar pacíficamente así lo harán, pero se ha anunciado que no se va a permitir agresiones a los efectivos policiales ni a la propiedad privada. Algunas autoridades han expresado su preocupación de sectores que puedan infiltrar justamente las manifestaciones, e incluso se ha hablado de personas vinculadas a grupos terroristas como Sendero Luminoso, que puedan estar infiltradas justamente en estas manifestaciones, en esta jornada de protesta. ¿Usted cree posible que eso pueda ocurrir? Sin la menor duda, Luciano, esta convocatoria, como en la primera ocasión, se genera desde diversas fuentes. Hay sectores que sin duda, en razón al olvido histórico que han tenido, buscan reivindicaciones reales, naturales, justas diría. Hay sectores políticos que básicamente tienen una plataforma política: renuncia de la presidenta, liberación del expresidente Castillo, cierre del Congreso, etcétera. Pero qué duda cabe también, existen personas que anteriormente han estado vinculados a la subversión, y algunas muy poquitas vinculados actualmente al terrorismo, que se suben a este carro de la protesta intentando tener presencia. De hecho, una importante lideresa de Sendero Luminoso que todavía existe en la zona del BRA, en una zona muy pequeña del Perú, alta montaña, hace pocos días ha hecho una locución y convocatoria a que la toma de Lima no sea solo Lima, sino de todo el país. Pero desde mi punto de vista se trata solo de una alocución abstracta, porque contenido esencial no tiene, seguidores numerosos tampoco tiene, de manera tal que es probable que ellos puedan infiltrar la marcha y eventualmente generar algunos brotes de violencia, pero presencia del terrorismo como un ente conductor, alimentador de esta marcha, desde mi punto de vista, eso ya no existe, felizmente, para el Perú. Wilfredo, ¿qué tan polarizada se encuentra la sociedad peruana a raíz no solamente de estas manifestaciones, sino los conflictos políticos, por ejemplo, que se puedan ver en el Parlamento, las dificultades que ha tenido Dina Boluarte justamente en su gobierno, la cantidad de personas que murieron en las jornadas de protesta? ¿Cómo evalúa usted la situación política hoy en el país? Lamentablemente vivimos hace algunos años en el Perú una situación de política totalmente inestable. Desde la conclusión del gobierno del expresidente Humala en julio del 2016, hemos tenido 7 presidentes, el cierre del Congreso, una inestabilidad generada, diría, por este choque entre la derecha y la izquierda. Hoy el país está penosamente polarizado. El centro, en términos políticos, básicamente participa también algunos sectores en estas marchas, intentando una plataforma diferente, defender la Constitución, defender la democracia. Yo diría que hay eso, de los 3 sectores, derecha e izquierda, el enfrentamiento es absoluto, se refleja en el Congreso en muchísimas decisiones, se refleja en las convocatorias a esta marcha, y las personas de centro, que de mi lectura son la mayoría, participan tímidamente en estas protestas, no en sentido reivindicativo típico, sino intentando que esta situación no afecte la democracia, que es, me parece, un aspecto bastante fundamental. Por supuesto, y siempre hay que proteger la democracia bajo cualquier circunstancia. En las protestas que se produjeron tras la sucesión constitucional en la presidencia del Perú,
hubo decenas de muertos, fallecimientos que han sido denunciados por diferentes organismos internacionales. Wilfredo, ¿cuánto se ha avanzado en la investigación de violaciones o eventuales violaciones a los derechos humanos y de las muertes de las personas en las manifestaciones? Bueno, se ha avanzado lamentablemente poco. De hecho, el Ministerio Público, la Fiscalía, ha iniciado investigaciones por esas casi 60 muertes producidas en ese contexto. No había ocurrido un fenómeno tan trágico en el país como consecuencia de protestas sociales. De manera tal que, por supuesto, es una situación atípica, penosa, que creo que pasa una factura bastante alta al gobierno de la presidenta Boluarte. Los sectores de centro, básicamente, aquellos sectores vinculados a los derechos humanos, son los que impulsan esas investigaciones, que va, insisto, con alguna lentitud. Pero está claro, y así ocurre en el Perú, los temas vinculados a derechos humanos, tarde o temprano, terminan investigándose y terminan imponiéndose condena. Así hubieran pasado muchos años en caso haya responsables. A mí me queda, en todo caso, tengo la absoluta certeza que lamentablemente algunas de esas muertes se han producido por una intervención inadecuada. Hoy las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han anunciado que tendrán mucho más cuidado y ojalá esa situación pues ocurra y no tengamos muertes que lamentar. Wilfredo Pedraza, exministro del Interior de la República del Perú, en el gobierno de Ollanta-Humala, le agradecemos esta conversación para esperar lo que va a ocurrir el miércoles 19 con esta jornada de protestas anunciada en Lima, donde se esperan cerca de 13.000 personas. Así que muchas gracias por este diálogo, por esta conversación. Que esté muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Así nosotros de inmediato nos